vamos con nuestro cuarto punto. En el cuarto punto, y no sé si se acuerdan cuando veíamos esa clase, si no, pues busquen las diapositivas, de cuando veíamos la clase sobre la estructura de CodeIgniter, que tenemos una carpeta que se llama Libraries, un directorio, este directorio Libraries que tenemos acá. Eh, en este cuarto punto, pues vamos a crear un archivo con el nombre utilities.php. En este archivo se decrece, pues se declarar una clase utilities con funciones útiles en este punto para que contengan todo lo necesario para guardar y borrar archivos en el sistema. También vamos a crear una carpeta en el directorio public para almacenar los archivos. Entonces, vamos a comenzar creando. Vamos a comenzar este punto un poquito aquí por el final y vamos a crear dentro de public la carpeta uploads. Acuérdense que public es la carpeta pues que queda expuesto. Aquí fue donde pusimos todos los CSS y eso necesario de nuestro de nuestra plantilla de los perritos. Vamos a crear aquí. Voy a poner aquí una carpeta que se llame uploads. ¿Sí? Y, y nada, vamos a seguir. Ahorita vamos a irle. Probable que hagamos otra carpeta aquí adentro. Vamos a ponerla aquí. Vamos a hacer otra carpeta adentro también. No lo puse en la guía. Pero vamos a hacer una carpeta. ¿Una carpeta con qué intención? Eh, Podríamos dejar todo. Como estamos poniendo nombres únicos a los archivos, podríamos dejar todo en la carpeta uploads. Pero es probable que pues, nos interese eh, irse, pues, ir agrupando distintos, eh, digamos, si son imágenes para, no sé, para un usuario, pues serían imágenes usuarios, si son imágenes para un blog, imágenes del blog, etcétera. Aquí en este punto, pues como son imágenes que la gente, o archivos que la gente subió por el formulario de contacto, pondremos aquí una carpeta que se llame contact. ¿Sí? Que sean los archivos que están subiéndose a contact a través de ese formulario acá. Esto sí no lo puse en la guía, pero se me acaba de ocurrir y pues es una práctica que siempre aplico. Entonces, que ya que lo tenemos creado, vamos a hacer pues lo que dijimos que íbamos a hacer, y es crear acá en libraries, ¿sí? Libraries, ¿sí? Vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar utilities.php. Es súper importante que pues el mismo archivo pues lo comencemos con pues, los nombres de clase tengan el mismo nombre de archivo. Voy a comenzar acá, voy a ir para agilizar. Vamos a crear el nombre de la clase. Listo, aquí está. Ya tenemos nuestra clase creada. Voy a crear esta clase, no extiende ninguna clase, es una clase de PHP. Acuérdense que pues, es una clase que lo que va a tener es métodos útiles para ir subiendo este archivo. Esta clase le voy a crear un constructor. ¿Por qué le voy a crear un constructor? Bueno, antes de crear el constructor, voy a importar, porque acuérdense que vamos a meter aquí dos métodos que
lo que van es a coger y gestionar toda la subida de nuestro archivo, ¿sí? Es más, lo vamos a crear acá para poder, si lo necesitamos, en cualquier, digamos, en un controlador o en cualquier otro sitio en nuestra aplicación, pues poderlo llamar de esta clase hacia allá e instanciarlo. Vamos vamos a crear entonces una propiedad, una variable, aquí en comienzo de la clase, que se va a llamar protected op files, y vamos a crear un constructor donde vamos a instanciar nuestro modelo, ¿sí? Uploaded files en esta variable opfiles. Esto ya lo hicimos también en el laboratorio pasado, que habíamos creado otro modelo para guardar los datos. Vamos a crear nuestro primer método, que va a servir para para guardar los archivos que se suban. Este método va a recibir el archivo y va a recibir la dirección a donde vamos a guardar el archivo. Si vamos a guardar la carpeta donde vamos a guardar el archivo, el directorio. En este caso, pues va a ser esta carpeta contact que se encuentra dentro de uploaded file, dentro de uploads, porque vamos a subirlos a la carpeta uploads. Vale, entonces vamos a primero a definir dentro de este nuevo método, vamos a definir un new name. Y este file que nos vamos a pasar aquí al archivo, al método, tiene una propiedad, ¿sí? Vamos a utilizar, y ahora que estemos en el controlador, que vamos a llamar a esta librería, este request de tipo file, él tiene un método que con este getRandomName es capaz de generarnos un nombre único para ese archivo. Voy a tomar el ID file y aquí van a ver que ese request de tipo file, y que voy a traer de este ID file. Acuérdense que en el modelo acabamos de crear, que creamos hace nada en el videito pasado, al momento de guardar, él nos está retornando el ID del registro que guardó en la base de datos. ¿Sí? Entonces aquí estamos usando el this_of_files, la instanciación del modelo, y estamos usando el mismo Visual Studio nos está dando aquí todo lo que recibe la función. Y estamos pues estamos utilizando el modelo, el método insert upload files que creamos en el modelo. Dense cuenta cómo este mismo request de tipo file, que pues ahora miraremos en alguno de los puntos cuando se recibe, es capaz de darnos el get client name, el nombre con el que se subió el archivo, y el get extension, ¿sí? Este método nos devuelve cuál es la extensión del archivo que subimos. Estamos pasándole, pues todos estos son métodos que definimos acá. ¿Sí? Estamos diciéndole, oye, el nombre de cliente, la extensión, el nombre con el que se va a guardar en la base de datos, y aquí pues ya creamos un nombre único. Entonces pues le pasamos esta variable new name, y aquí vamos a pasarle también pues la dirección a dónde va a quedar guardado donde se va a servir
nuestro archivo. O sea, ¿cómo hacía servir? Pues la dirección web. Fíjense que comienza con una ruta relativa desde este upload que creamos, eh, la carpeta que definamos acá como un string, eh, la carpeta así, este upload dir que definamos acá como un string, y más el new name con el que se guarde este, más el upload dir que tenemos acá, perdón, más, y fíjense que aquí tenemos este slash y el new name con el que quedó pues guardado el archivo. Esta es la carpeta que lo sirve. Este getSobwd es una función de PHP que nos va, podemos ver que nos muestra el Visual Studio, que nos dice cuál es el directorio actual donde estamos trabajando este, todo este sistema, todo el sí, es como donde estamos trabajando, donde está funcionando nuestra aplicación. Acuérdense que CodeIgniter empieza a funcionar en la carpeta public en el archivo index. Entonces, pues nos devuelve la carpeta, el directorio donde estamos trabajando. Y pues si nosotros llegamos hasta ese public donde empezó a correr el sitio, acuérdense que public, si no vemos el index.php que está dentro de public, pues él define el comienzo de la app y empieza a llamar a estas otros, a todo esta, toda a todo todos los, pues, a los archivos, empiezan a correr la app desde allí. Entonces nos va a dar esa dirección hasta allí, le vamos a pasar el upload, la dirección en la carpeta donde quedó guardado, slash y el nuevo nombre que tiene. Y esto que está acá nos construye la cadena de texto que es la dirección en el disco duro donde está el archivo. Luego aquí vamos a hacer una parte súper importante. ¿Por qué? Porque hasta aquí solo hemos guardado los datos de ese archivo en la base de datos para saber y poder gestionarlo y, pues, y cruzarlo con otras tablas. Ahora vamos a tener que hacer pues una relación con la tabla contacts para que sepa que cada mensaje de contacto que se envió pues tuvo si la gente lo envió pues tuvo este archivo ligado a él. Y observen cómo vamos a obtener, porque al momento de subir un archivo, ahora que veamos la parte del request donde se envía el archivo, él llega al servidor, está en una carpeta de temporales, y si no movemos ese archivo de esa carpeta de temporales, CodeIgniter pues PHP, perdón, va a borrarlo, ¿sí? Él está en un estado temporal, ¿sí? Hagan de cuenta como si existiera en la rama, en algún sitio, y si no lo movemos de allí, pues él va a borrarlo del archivo apenas dejemos de utilizarlo, ¿sí? Hay casos donde uno pues quiere recibir un archivo, de pronto leerlo, si es un Excel o un CSV, guardar esa información, y pues no le interesa pues, crear una persistencia de ese archivo. Entonces fíjense que esto que tenemos aquí es la misma dirección que definimos acá en físico donde se va a guardar el archivo. ¿Listo? Y ya lo último pues es retornar el ID de este archivo después de que hemos hecho todo este proceso. Luego de esto vamos a definir otro método que por ahora no vamos a utilizar. Que no utilizaremos en todo este laboratorio, pero vamos a dejarlo acá para futuros laboratorios o para pues un método necesario, pues en algún punto habrá archivos que pues nos interesa borrar, y vamos a definir este método delete uploaded files, donde va a recibir el ID de ese archivo, y este ID pues nos va a decir qué archivo es. This upfile, acuérdense que este es un método que definimos en el modelo, y que lo que hacemos es que a través de un ID nos devuelva la información de este archivo, toda esta información que hemos guardado aquí en la base de datos.
Entonces él va a tomar y con esta función que tenemos aquí, isFile, que es una función de PHP, es lo que le está preguntando, oye, este existe o esto es un archivo, esta dirección que le estamos pasando aquí, esta dirección en el disco duro físico, y si lo encuentra, pues con esta instrucción de un link, fíjense que acá utilizamos el move para mover ese archivo a esa dirección, y aquí con un link de PHP lo que utilizamos es para borrar ese archivo. ¿Sí? Si él lo encuentra, si existe ese archivo, pues lo va a borrar. Y luego de haber borrado el archivo del disco duro, borramos el registro del archivo en la base de datos con este método remove uploaded file que ya definimos para borrar archivos de registros de archivos de la base de datos en el modelo. Ya grabamos aquí nuestros dos métodos y nuestra librería de utils. Y hasta ahí creo que llegaba esta parte, el punto 4. Hay algo que no digo aquí en el punto 4 que voy a hacer de una vez, y es a este contact us, como ya estamos viendo que le estamos subiendo archivos, voy a definirle un campo nuevo, una nueva columna después de mensaje que se va a llamar id file. Y aquí vamos a crear una relación entre id file en la base de datos perrito hacia la tabla uploaded file, ¿sí? Porque ves que tengamos. Voy a salvarlo. Pues cuando tengan este problema, voy a ya sé qué pasa. El problema que tenemos es que en contact us ya definimos este id file, pero cometí un error, y es que este id file pues debería poder ser nulo. ¿Por qué? Porque habrá momentos en que gente escriba mensajes pero no le interese subir un archivo en a nuestro contacto a través de del formulario de contacto. Entonces nada, ahora sí nos debería dejarlo hacer, que si borran el archivo pues borre el contacto. Vamos a poner aquí no action, si hacen un update del archivo pues no pase nada. Y vamos aquí, vamos a crear la relación. Vale, no, que no lo haga pues. Esta es la vencida. Entonces nos está dando problema porque hemos creado registro antes de meterlo acá. Entonces vamos a volarnos esta parte de la creación. Y pues ya lo que nos quedaría pues para poder crear la relación pues sería de pronto truncar la tabla.
Listo, y vamos a ver si nos deja crearla. Si no, pues tampoco es tan importante porque pues, podemos unirlo ahí a través de un select. Perdón, vamos a crear porque ya creamos el campo, solo vamos a crear la... Listo, ahí no dejó crearla. El problema era que ya existían datos, entonces pues claro, estamos creando una relación, pues qué hace él con esos datos que ya existen. Listo, ya vamos a